Calvary Chapel es una iglesia, y ya van a estar hablando más acerca de eso, que nació en California, en Costa Mesa, California. Y el pastor que inició este movimiento al cual pertenecemos se llama Chuck Smith, y entonces es una iglesia, siempre decimos, no es la mejor iglesia, ¿no? Y si ya tienes tiempo aquí, pues ya sabes que no es la mejor iglesia, pero sí que con una visión muy particular que Dios nos ha regalado. Y uno de los temas de este distintivo es precisamente el gobierno de la iglesia. Es cómo se lleva la iglesia y por qué, ¿no? ¿Cómo se lleva la iglesia? Entonces vamos a estar yendo algunos versículos, pero quisiera resumirte algunas cosas. Para nosotros el gobierno de la iglesia, y como lo vemos en la Biblia, por ejemplo, hay tres tipos claros de cómo se ve eso, de cómo se ve el gobierno de la iglesia. Uno de estos es el obispo. Y esto lo puedes ver en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿no? El obispo, que traducido podría ser pastor, ¿no? Es la traducción para nuestro tiempo, que es una persona que es guiada por Dios y está encargada de la iglesia. Ahorita vamos a profundizar en eso. Otra es el presbíteros, y aún sigue habiendo iglesias presbiterianas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es un grupo de ancianos que es como un consejo que lleva a cargo la iglesia, y aún sigue habiendo este tipo de iglesias o este tipo de gobierno en la iglesia. También lo tenemos en el Nuevo Testamento, y hay una que menciona el pastor Chuck en el libro que realmente no lo vemos así, o por lo menos en México yo nunca la he escuchado, que es donde la iglesia, como una iglesia democrática, donde la iglesia gobierna, donde como que tú vienes y hacemos consulta popular, ¿no? Y ponemos las urnas y bueno, ¿quién te gusta más que predica? Y ya pones ahí tú eso, y eso simplemente no lo vemos en la Biblia, y no hay aquí, aunque podría ser que de repente pudieras pensar, bueno, pero yo tengo una sugerencia, ¿no? Y todos tenemos sugerencias, por eso no tenemos buzón de quejas ni sugerencias, pero era eso, como, es más, vemos en la Biblia que normalmente cuando el pueblo tenía quejas y demandas, no eran centradas en realmente lo que Dios quería, ¿no? Sino en las necesidades, a veces un poco egoístas del pueblo, ¿no? Y otra que sí vemos en la Biblia es la teocracia. Entonces, si tienes dónde anotar y te gusta anotar, estas son tres claras. Una es el obispo, ¿no? Donde gobierna el pastor. Otra es el presbiterio, donde gobiernan los ancianos. Y otra es la teocracia. La teocracia, esta no aparece tanto en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y esta era la forma que Dios estableció para el pueblo de Israel. Si te acuerdas, el pueblo de Israel sale de Egipto, y ¿quién va adelante? Moisés, ¿no? Pero realmente el que está gobernando es Dios mismo, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hablando del obispo, si puedes anotar ahí en Primera de Timoteo, que es donde se encuentra las cualidades o el carácter de un obispo, ¿no? Las cualidades y el carácter del obispo son muy claras, y creo que estaría bien que fuéramos ahí, en Primera de Timoteo. Acompáñame, no anoté bien la cita. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir ahí y vamos a leerlas. Primera de Timoteo capítulo 3. Y mira, vamos a leer lo que habla acerca de los requisitos para el obispo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto no quiere decir perfecto, sino quiere decir que no tenga nada de qué acusarle, ¿no?
Que un pastor se pueda parar aquí y no pueda venir nadie a acusarle de estar haciendo algo totalmente en contra de Dios. Marido de una sola mujer, ¿no? Por supuesto habla de fidelidad en el matrimonio, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y todas estas cualidades son de carácter, son realmente el reflejo del carácter de haber pasado tiempo con Jesús. Es el reflejo del carácter de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hablando de este pasaje, nos queda claro que son las cualidades de carácter, que es un rol específico de liderazgo. Por ejemplo, no creemos que una mujer pueda tener este llamado en específico al pastorado o al obispado. ¿Por qué? Porque tienes cosas como marido de una sola mujer, ¿no? Entonces es una característica solamente para el hombre. Y el hombre teniendo un rol en el matrimonio como el líder del matrimonio, ¿no? El que está encargado, el sacerdote de la casa. En Semilla, precisamente por eso no creemos que pueda haber mujeres que sean pastoras, ¿no? Porque la Escritura para nosotros habla muy claro acerca del hombre, del rol del hombre en la familia, del rol del hombre en la iglesia. Aunque hay mujeres dentro de la iglesia que son líderes en la iglesia, pero no al pastorado. Eso no lo vemos en la Biblia en ningún lado, y simplemente estamos siendo obedientes a lo que la Biblia enseña de acuerdo al obispado. Ahora, ¿cuál es nuestra estructura entonces de acuerdo a esto? Ya te dije que hay tres claras en la Biblia: el obispado, el presbiterio y la teocracia. En las Escrituras vemos dos estructuras del Nuevo Testamento que hasta parece ser que se contradicen. Por ejemplo, el presbiterio es este consejo de ancianos, ¿no? Y el pastorado es un solo hombre que está encargado de eso. Y entonces, si tú a veces quisieras tratar de concebir esas dos cosas en tu mente, puede ser que hasta parezca que van en contra. A ver quién manda, el consejo de ancianos o el pastor. Pero realmente, si vemos claramente, y lo vamos a ver, no son tan contradictorias. Y vemos la teocracia como una idea de Dios, o la idea principal de Dios desde que creó a su pueblo. Y creemos que estas cosas funcionan bien juntas. Éxodo capítulo 18, puedes anotar ahí, no vamos a ir. Pero algo pasa con Moisés, que Moisés está sirviendo al pueblo, y entonces son demasiadas demandas. Imagina todo un pueblo, ¿no? O sea, casi 2 millones de personas. Y están ahí y todos tienen demandas y todos quieren ser escuchados y todos tienen algo que decir y todos quieren que arreglen sus problemas, ¿no? Y Moisés está ahí, o sea, seguramente Moisés ya no podía dormir, o sea, estaba viendo un pueblo que era sobre todo quejumbroso, que simplemente nada más no agarraba la onda, y el suegro de Moisés. Y ahora imagínate eso, que tu suegro te tenga que venir a decir, oye, creo que estás mal en esto, creo que te estás equivocando. ¿No? Creo que es demasiado el trabajo y creo que no puedes solo. Entonces su suegro viene y le dice esto, y por supuesto es de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Toma 70 ancianos para que vean por las necesidades del pueblo. Y vemos que también tenía a los sacerdotes, tenía a Aarón, ¿no? Para ver las necesidades espirituales del pueblo. Y es muy parecido a la estructura que nosotros vemos hoy. Y la estructura que nosotros tomamos es parecida, aunque un poco modificada. En ese entonces era Dios quien le daba la palabra a Moisés, y Moisés entonces la distribuía a los 70 ancianos y a los sacerdotes, y entonces llegaban hasta el pueblo. Y en la estructura que nosotros vemos hoy, un poco modificada, es Jesús es la cabeza. Ahora, aunque parezca obvio esto y esté en las Escrituras, a veces no es demasiado obvio en las iglesias que el pastor no es la cabeza de la iglesia, sino Jesús es la cabeza de la iglesia.
Puede parecer obvio, pero no siempre es así en algunas iglesias. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia. Hay un pastor llamado por Dios quien recibe dirección, ¿no? Y depende de él y busca a Dios para guiar al pueblo. Y por eso, por ejemplo, el pastor está encargado de la iglesia y es puesto por Dios y simplemente su tarea es estar en contacto con Dios y entonces recibir instrucción para poder guiar al pueblo, ¿no? Muchas veces, y si has pedido alguna consejería, sabes que tenemos unos formatos de consejería, ¿no? Y el formato de consejería te hace ciertas preguntas. ¿Para qué? Para que el pastor tenga tiempo de orar y de buscar a Dios y ver qué dice la palabra de Dios acerca de tu situación. Y entonces cuando tú vengas a buscar un consejo, no sea un consejo de hombre, sino pueda ser un consejo de la palabra de Dios, ¿no? Y esa es la tarea principal del pastor, y enseñar domingo tras domingo. Y entonces vemos esto como parte del trabajo del pastor, siendo él el encargado. Otra cosa importante es que el pastor para nosotros no es un empleado más de la iglesia. No es un empleado de la iglesia, y en nuestro caso tienes que saber que nuestro pastor no percibe nada de la iglesia, ni un peso. Quiero pensar que hasta a veces él sale poniendo, y no es porque esté aquí, ¿no? Pero eso, en nuestro caso, no tiene que ser así, ¿eh? Hay iglesias de Calvary Chapel, de Semilla, donde el pastor percibe de la iglesia y está bien, no pongas voz al buey que está trillando, ¿no? O sea, el obrero es digno de su salario, pero en nuestro caso, nuestro pastor no percibe nada de la iglesia, no es un empleado de la iglesia, ni mucho menos. Y aunque percibiera algo de la iglesia, no debería ser tratado como eso, como un empleado de la iglesia. Y entonces es un poco parecido a lo que hacía Pablo. Si te acuerdas, Pablo él dijo: esta es mi gloria. O sea, no depender de las ofrendas ni de la iglesia, aunque eso es lo justo, sino Pablo se mantenía con su trabajo haciendo casas, ¿no? Haciendo tiendas. Y entonces no es un empleado de la iglesia. No es que si un día, por ejemplo, no te gustaron los chistes del pastor, ya puedes juntar firmas para cambiarlo, ¿no? Y votar ahí, decir, bueno, la verdad este chiste no estuvo tan bueno, no hay alguien que cuente mejor chistes, ¿no? O sea, no funciona así en la iglesia, no es lo que creemos. Otra cosa es que el pastor no es una celebridad, sino es el instrumento que Dios ha puesto para guiar a su iglesia. Entonces, hasta aquí vamos. Jesús es la cabeza, el pastor es el instrumento puesto para guiar a su iglesia. Aparte de eso, encontramos y nos regimos así por un consejo de ancianos. Entonces el presbiterio está incluido dentro de la iglesia, aunque no son los que llevan la iglesia. Entonces es una mezcla de las tres cosas que te dije que aparecen en la Biblia: obispo, presbiterio y una teocracia parecido a esto. Y entonces hay un consejo de ancianos que ora, ¿no? Y que apoya en la búsqueda de Dios en las decisiones de la iglesia. Y esto está aquí. A lo mejor no los conoces y a lo mejor no andan aquí con su gafete que diga consejero, ¿no? Pero hay un consejo de ancianos que está orando y está buscando la dirección también de Dios y está apoyando al pastor en esto. Vamos a hablar un poco más acerca de eso. ¿Y qué es el consejo de ancianos? Bueno, hombres fieles a Dios, hombres de oración, que reconozcan el llamado del pastor. Puedes anotar ahí 1 de Timoteo 5:22, que Pablo le habla a Timoteo que no impongas las manos con ligereza acerca de los ancianos, acerca de los líderes de la iglesia, sino tienen que ser personas que hayan sido probadas. ¿Probadas por qué? Por el tiempo, probadas porque ya están sirviendo dentro de la iglesia. Y he visto esto, algunas personas piensan que en Semilla somos demasiado cerrados con algunas cosas. Y así nos han dicho, es que son muy cerrados, o así nos hemos escuchado los comentarios. Y la verdad es que no es que seamos muy cerrados, o a lo mejor sí, pero es que se trata de ser muy cuidadoso y muy serio con las personas que se le da una responsabilidad. ¿Para qué? Para no llevarnos una sorpresa y no manchar la obra de Dios.
Por eso las personas que están en el consejo tienen que ser personas probadas, que ya han pasado tiempo, que les conoces. Tienes que saber que como iglesia nos tomamos muy en serio esto, para poder servirte mejor, pero sobre todo para poder servir mejor a Dios y para hacer su obra. Ahora nos podemos equivocar, de repente, y a lo mejor ya te ha tocado, pero siempre lo hacemos con este temor de que estamos delante de Dios haciendo su obra. Este consejo es una gran ayuda para el pastor. Y son consejeros, pero no son tampoco los paleros del pastor. O sea, son gente que están buscando al Señor, que son hombres de oración y no necesariamente que dicen sí a todo a lo que el pastor dice, pero son hombres rendidos al Espíritu Santo y en general son una barrera de protección para el pastor. Aquí hemos contado algunas historias de cuando nos hemos reunido y tenido juntas y entonces el pastor dice, yo creo que Dios quiere hacer esto, ¿no? Y ha habido gente que dice, ¿sabes qué? Yo creo que no. Y el pastor, que él es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, o sea, en vez de decir, no, pues yo aquí nada más mis chicharrones truenan, es como, ok, escucha el consejo y vamos a orar y buscar a Dios. Y muchas decisiones que se han tomado en Semilla han sido así. Vamos a buscar y orar al Señor y ver qué es lo que Dios quiere. Y entonces los hombres que son ancianos en la iglesia y del presbiterio es eso, una barrera de protección para el pastor, gente que está buscando a Dios. Algo que se me hace muy interesante resaltar es que tienes que saber que hay líderes en la iglesia que están para atender tus necesidades. Que no solo el pastor, que no solo el pastor está para atender tus necesidades, sino que Dios ha levantado líderes en medio de la iglesia que pueden atender tus necesidades. Claro, el pastor es el hombre que Dios ha llamado a estar enfrente de la iglesia y él es el encargado y él es quien Dios ha puesto, pero precisamente eso, Dios le ha puesto y ha puesto gente a su lado para que pueda atender también tus necesidades. Otra cosa es que tampoco la esposa del pastor, ese es otro tema, la esposa del pastor y está aquí, no es la pastora. Entonces, pobre Sandy, porque a veces vienen y le dicen pastora, ¿no? y ya no saben ni cómo decirles que no, pero ella no es la pastora, ella es la esposa del pastor. Y de repente hemos tenido situaciones así donde vienen y nos preguntan cosas, les damos una indicación que ya tenemos ya hecha, incluso por el pastor, y dicen, no me gustó lo que me dijo, voy con el pastor, o voy con la esposa del pastor. Y a veces tienes que tener cuidado con eso. Tienes que saber que Dios ha puesto líderes para atender tus necesidades, que es un equipo, Jesús es la cabeza, el pastor es el encargado y el responsable, es el líder en la iglesia y por eso tiene un consejo que le ayuda a suministrar lo que Dios le está guiando. Y a veces nos ha pasado ese tipo de cosas y parte de cuidar la iglesia es esto. Y tratar de simplemente saber cómo manejarte en medio de la iglesia, ¿no? Todo lo que hacemos en Semilla es en común acuerdo, en cosas que hemos buscado al Señor o ya hemos informado al pastor de las situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos claras es que no prestamos cosas de la iglesia. Entonces, si tú vienes un día y dices, oye, es que va a cumplir años mi hijo, ¿no? Y le quiero hacer una fiestecita, ¿no será que me puedan prestar unas sillas, ¿no? Y simplemente ya hemos decidido como iglesia, ¿por qué? Por amor a la iglesia y por amor a Dios, ¿no? Y para que no se vuelva un desorden, no prestamos cosas de la iglesia. Esa es una política de la iglesia, por ejemplo. A lo mejor no la sabías, pero ya la sabes. Y ya no tienes que venir a preguntar si prestamos sillas, ¿no? Otra cosa es que no prestamos el local para hacer eventos. A lo mejor tú llegas y dices, oye, está bien bonito. O sea, igual y aquí puedo hacer los 15 a mi hija, lo voy a preguntar al pastor. No prestamos el local. ¿Por qué? Porque estamos cuidándote a ti y creemos que es lo mejor para la iglesia. Porque entonces si te lo prestamos a ti, la otra persona también va a querer. Va a decir, ¿y por qué ahí sí se lo prestan y no? Y ya, se hizo un desorden.
hay muchas decisiones que están tomadas por el bien de ustedes y para honrar a Dios con eso. Entonces, por eso el consejo de ancianos está para esto, para hacer una barrera del pastor. Y entonces no vengas tú y le hagas ojitos: pastor, es que no tengo dónde hacerle la fiesta a mi hijo. Y pues el pastor es muy noble y pues lo vas a quebrar con los ojitos. Entonces, pues para eso está el consejo de ancianos. Y entonces tienes algunos ancianos con cara, algunos dicen con cara de perro. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Y entonces ya no te acercas a preguntarle, ¿verdad? Pero fíjate, así funciona la iglesia. Jesús es la cabeza. El pastor es el encargado, el hombre puesto por Dios, que Dios ha ungido para guiar a su iglesia, y detrás de él hay un consejo de ancianos que le ayuda. Y creemos que es muy sabio y lo vemos en la Biblia. Y también vemos todo esto ayudado por líderes asistentes como lo eran en ese entonces Aarón y los sacerdotes. Otra cosa importante es que creemos en Semilla que todos estamos llamados a ser diáconos. Y a lo mejor si vienes de otra iglesia has escuchado este término. Si no vienes de ninguna iglesia, a lo mejor nunca lo habías escuchado. Y a veces yo crecí en una iglesia donde decías: no, este hombre es diácono. Decías: no sé qué significa, pero suena bien espiritual. ¿Sabes qué significa? Una de las traducciones de diáconos es el que recoge el polvo. Ya no suena tan espiritual, ¿verdad? Pero creemos en Semilla que todos estamos llamados a ser diáconos. Estos hombres eran los que servían en todas las necesidades de la iglesia. Hoy se podría decir como los voluntarios, ¿no? Y hay voluntarios que sirven en la puerta, antes servían en los baños, que sirven en la entrada en medio del calorón, ¿no? Ayer estaba un hombre afuera en jóvenes, en seguridad, con el nortazo y con el friazo. Esos son los diáconos voluntarios. Y los voluntarios se encargaban en eso, de ayudar a las personas de una manera práctica, de ayudar a los enfermos. Y también nos pasa que, por ejemplo, hay veces donde no conocen, donde alguien conoce a gente con necesidad, ¿no? Entonces puede ser que tú conozcas a una persona con necesidad y entonces ves que tiene una necesidad y vienes a la iglesia y vienes con el pastor o vienes con los líderes y dices: oye, es que tengo una persona que conocí con mucha necesidad, ¿no será que puedan ir a ayudarle? ¿No será que puedan ir a orar por él? ¿No será que puedan llevarle algo? Y nosotros creemos que todos estamos llamados a ser diáconos, y entonces que si tú ves una necesidad que tú puedas suplir, que tú la suplas. Si Dios te está dejando ver una necesidad en otra persona o incluso en medio de la iglesia, que tú sepas que estás llamado a también suplir esas necesidades. Puede ser que de repente te acuerdes de alguien que tiene mucho tiempo que no viene, ¿no? Y digas: ok, esta persona tiene mucho tiempo que no viene, le voy a decir al pastor para ver si el pastor puede ir a visitarla. Y no, en Semilla creemos que todos somos diáconos. Entonces, si Dios te está dejando ver esa necesidad a ti, entonces que tú levantes tu teléfono, le llames y le digas: oye, no te he visto. ¿Qué onda contigo? ¿Todo está bien? ¿Qué puedo orar por ti? Si Dios te está dejando ver una necesidad, atiéndela, porque todos estamos llamados a ser diáconos. Los que sirven de manera práctica, el que recoge el polvo. Ahora, si ves algo tirado en el auditorio, tienes toda la autoridad para ocuparte y recogerlo. Si quieres podemos imponer las manos hoy por ti, para que sepas, tienes toda la autoridad de recogerlo. Todos estamos llamados a ser diáconos, ocuparte de esas necesidades. Pero si te das cuenta, no damos títulos en medio de la iglesia. Nadie va por ahí con un título que diga diácono, anciano, líder. El único título que usamos es el del pastor principal, para que sea clara la distinción. Y es más, a él no le gusta tanto que le digas pastor, sino talí, ¿no? Pero no usamos títulos.
No damos títulos de líderes, de diáconos, porque creemos que eso es uno de los errores más grandes en las iglesias. Dar títulos. A veces hacen daño a las personas, porque entonces hay personas que empiezan a mirar por encima del hombro a otras. No creemos que un líder o un pastor o un diácono se haga por un título, sino porque es lo que él ya está haciendo dentro de la congregación. Porque es un llamado y eso la iglesia lo puede notar y reconocer, pero no por un título. Entonces tal vez si estás sirviendo y estás en los voluntarios y en los anfitriones, pues nunca te vamos a decir diácono, ¿no? Pero servidor suena mucho mejor. Lo acabamos de ver hace 2 semanas. Si buscas un título, el mejor que se nos ve es siervo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o el requisito clave para servir, ¿no?, en el liderazgo o servir dentro de la iglesia o en este caso el pastor que fue llamado a pastorear la iglesia? Si alguna vez has pensado que los que servimos en Semilla somos unos incompetentes, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y hace poco platicábamos que al principio cuando empezó Semilla teníamos un dicho que era cada vez que podemos la regamos, nos equivocamos. El requisito más importante de ser llamados es saberte que no eres competente para lo que Dios te ha llamado. Y aparte de los requisitos que vemos en Timoteo y en no ser competente, puedes anotar ahí Judas 1:24. Y habla de eso, de que si estamos en Cristo, Él nos presentará delante del Padre sin mancha y sin culpa. Y el requisito no es ser incompetente, sino estar en Cristo. Estar en Cristo y permanecer en Él es el requisito clave para poder servir dentro de la iglesia. No es una cuestión de ser buenos en lo que hacemos o dignos del llamado o ser perfectos, porque como te dije, somos incompetentes para llevar tan ardua y tan grande labor. Pablo decía esto mismo de él. O sea, dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Y era Pablo. Él sabía que el llamado que él tenía no era por su dignidad, por lo bien que lo hacía. En el momento que tú te sientes digno de ser llamado, estás descalificado. Y tienes que saber que vivimos en esto, en una iglesia que no es perfecta todavía. Y normalmente es esto, gente caída, gente con imperfecciones, que estamos siendo santificados y estamos siendo transformados. Somos una obra a medias, incluyendo los líderes de la iglesia. Algunos parecen más obra negra, pero es eso, somos una obra media. Entonces te ayuda mucho a plantearte de qué cosas deberías esperar del liderazgo de la iglesia, y si tú estás llamado a eso, y tú estás llamado a ser diácono, es eso, somos una obra media. No se trata de nuestra dignidad, no se trata de nuestra competencia, todo es por su gracia. Entonces el requisito clave para servir a Dios es estar en Cristo. Esto es una posición, esto es andar con Él, es día con día, es andar entonces sin culpa, es permanecer en Cristo, tiene que ver con un estilo de vida. Lo contrario a eso, y lo que podría descalificar a alguien del ministerio, es no andar en Cristo, sino estar en la carne. Un estilo de vida entregado al pecado, no depender de Dios, no andar en Él, no permanecer en Él. Tener un sentido de autosuficiencia, de hacer las cosas en tus fuerzas, un sentido de dignidad, de yo puedo hacerlo. Y te acuerdas de Pedro,
afirmando su autosuficiencia, diciendo, Señor, yo jamás te dejaría. Y sabemos cómo termina la historia. El ministerio no se puede hacer en una autosuficiencia, sino en una dependencia del Espíritu Santo. Y es algo que todos tenemos que tratar día con día. Pero una de las cosas de estar en Cristo es que vives una vida de constante arrepentimiento, y eso es ser cristiano. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay esperanza y hay cambio y restauración. Creemos que si una persona cae y es descalificada del ministerio, puede haber eso, restauración, si hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, en resumen, y vamos a terminar con este tema y pasar al otro rápido, ¿cómo es la estructura de la iglesia? Entonces, si te preguntan, bueno, ¿cómo es en Semilla? ¿No? Bueno, la estructura es fácil. Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor es dirigido por Jesús y es quien recibe de Jesús la guía y la dirección para poder guiar a su iglesia. Él está apoyado por un consejo de ancianos y líderes asistentes, y todos están buscando descubrir la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por si no, lo puedo volver a decir todo, ¿eh? El siguiente tema, y me voy a ir rápido, está increíble, te va a encantar, es recibiendo poder por el Espíritu. ¿Qué creemos acerca del Espíritu Santo? Y entonces puede haber dos posiciones o tres posiciones aquí. Puede ser que tú vengas de cero que ver con la iglesia, con el cristianismo, ¿no? Entonces no tengas ni idea de esto. Puede ser que vengas de un movimiento muy pentecostés, ¿no? Entonces, donde has visto muchas cosas y escuchado muchas cosas. O puede ser que vengas de un movimiento más bautista y entonces estas cosas sean, te espantaban o simplemente las limitaban de donde venían. Bueno, ¿qué creemos acerca del Espíritu Santo? Por supuesto creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios Espíritu, no menor en divinidad, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y los tres son uno. ¿Cuál es nuestra posición acerca del Espíritu Santo? Creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente y que es distinta a la de la conversión cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es independiente a la de la salvación. Entonces puedes anotar ahí Hechos 8:15. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando los samaritanos se les es predicado el evangelio, mandan a Juan y van ellos a ver porque quieren saber cómo están, y entonces les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu? Y dicen no, y entonces oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Luego lo vemos en Hechos capítulo 2 versículo 37, puedes anotarlo. Pedro en su primera predicación, él está diciendo arrepiéntanse y entonces recibirán después el don del Espíritu Santo. Y Hechos 9, vemos que Pablo, después de haberse convertido en el camino a Damasco, después Dios usa a Ananías y él recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay una experiencia distinta a la conversión, que después de que el Espíritu Santo viene a morar en ti, hay una experiencia más, que a muchos le llaman de diferentes maneras. Creemos que hay una triple relación con el Espíritu Santo. Puedes anotar ahí para, con y epi. Son las tres relaciones que vemos en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo. Juan 14, si quieres ir conmigo, yo ya aquí lo tengo anotado, pero Juan 14, 16 y 17 te lo voy a leer. Si quieres yo te lo leo para ir un poco más rápido. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esa es la primera posición que vemos, con vosotros, y estará en vosotros. Esta palabra con vosotros en el original griego significa para o estar al lado de. Y esa es la primera posición de la que quiero hablarte. Creemos que el Espíritu Santo, la primera posición que tenemos o que está Él con nosotros es al lado de nosotros, justo antes de la conversión.
¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, antes de tú ser creyente, cuando seguramente tal vez fue en una iglesia y estabas escuchando el mensaje del pastor y tú no habías recibido a Jesús en tu vida, pero parecía que el mensaje te estaba llegando a ti directamente, y entonces es como si escucharas la voz del Espíritu Santo diciendo: esto es para ti, arrepiéntete. Sí, eres tú necesitas a Jesús. Esa es la primera posición que vemos en la Biblia, el Espíritu Santo al lado de nosotros antes de la conversión, convenciéndonos y redarguyéndonos de pecado. La otra es lo que dice al final de este versículo: y estará en vosotros. Esto en el original significa dentro de. Y esto es cuando la persona recibe a Jesús y eso se dice de una manera muy romántica, recibe en su corazón a Jesús, y sí es lo que pasa. Lo que pasa es que entonces tú das el control de Jesús en tu vida, Jesús quita tus pecados en ese momento y el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo es nos lleva a Cristo, ¿no? Y empieza a morar en nosotros. Algo de las enseñanzas más claras que tenemos acerca de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Lo puedes anotar ahí para estudiarlo con calma. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y escribe Pablo esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y una de las enseñanzas más increíbles de la Biblia es eso, que el día que tú y yo recibimos a Jesús, Jesús viene a morar dentro de nosotros. Esta es la segunda posición del Espíritu Santo: el Espíritu Santo al lado de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, Creemos que cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de él y está obligado por las Escrituras a rendir su cuerpo al control del Espíritu Santo. Él es el que provee el poder necesario a la vida del cristiano para vencer el pecado, la carne. Él es el que nos hace caminar en el Espíritu. Es el poder sobre nuestra naturaleza caída, el poder que nos está transformando a la imagen de Cristo. Ahora, 2 Corintios 3:18 nos dice acerca de lo mismo, de vivir rendidos al poder del Espíritu Santo día a día para ser transformados a la imagen de Cristo. Y la tercera posición, que es de la que te quiero hablar, es en el original se escribe epi. Y esta es lo que te decía, una experiencia distinta para el creyente aparte de la conversión. Y esto, por ejemplo, lo tenemos muy claro en Hechos 1:8, y lo puedes anotar, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Esa es la palabra en el original que significa epi, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta palabra epi significa por encima o sobre, pero no solo tiene esta idea, sino es como si te empezaras a servir tu café, y hace rato pasó. Y entonces ya ves que tienen estas llavecitas, entonces la abres y se está llenando tu café, pero por alguna razón estás platicando o se te atora la llavecita, y entonces el café se sigue llenando, se llena, hasta que se empieza a derramar sobre la mesa. Y bueno, pues ¿qué pasa? Aparte de que tengo que ir corriendo a buscar un trapo para limpiar la mesa, es que es el contenido de ese vaso, empieza a tocar lo que está fuera de él. Es como vaciar algo sobre una vasija, ¿no? Y no solo lo llenas, sino lo sigues llenando, y entonces eso rebosa y se derrama. Esa es la manera en que el Espíritu Santo fluye a través de nuestras vidas. Donde nuestras vidas no solo son vasijas que el Espíritu Santo llena, sino son canales que a través de nosotros fluye el poder del Espíritu Santo para tocar todo el mundo a nuestro alrededor.
Esta es la obra externa y objetiva del Espíritu Santo. La primera obra que vimos, ¿no?, en nosotros es una obra interna. Dios está obrando dentro de nosotros y hay cambios internos, ¿no? Y Dios está formando su imagen en nosotros, pero es en nosotros. Esta manera y esta forma y esta posición habla de una evidencia externa de la obra de Dios en nuestra vida, del poder dinámico, ¿no?, del Espíritu Santo. Y esta obra está clara que lo que quiere hacer en nosotros es hacernos testigos eficaces para Jesús. Esto es lo que Dios quiere en la vida de cada cristiano, que seamos instrumentos para alcanzar el mundo que nos rodea. Y por eso esta experiencia está disponible para todos nosotros. Ahora, hay muchas ideas acerca de esto. Hay quien piensa que la salvación y esto que muchos le llaman el bautismo del Espíritu Santo vienen juntas, ¿no? Y entonces que cuando recibes a Jesús tienes que ser bautizado, ¿no?, por el Espíritu. Es más, hay gente que cree que si no has sido bautizado por el Espíritu Santo no puedes ser salvo. Y no vemos esto en la Biblia. Vemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos a Jesús. Y vemos que esta experiencia es aparte. Aunque vemos a veces que en la Biblia que podría suceder al mismo tiempo y tenemos algunos ejemplos, pero no necesariamente es así. En Juan 20:22 vemos, por ejemplo, que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo vino a morar en ellos y ellos fueron salvos. Pero vemos después en Hechos 1:5 que Jesús dio la promesa de que vendría sobre ellos esta misma promesa de Juan 7, que de su interior correrían ríos de agua viva. Y eso sucede en Hechos 1:8. Eso sucede en Hechos 1, donde el Espíritu Santo viene a morar en ellos, a llenarlos a ellos, y entonces empiezan a rebosar del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Claro, eso es lo que sucede, pero ese no es el fin. Otros piensan que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo son las lenguas, por ejemplo. Y hoy hay gente en las iglesias que se siente condenada porque no habla lenguas. Ahora, si quieres saber más de eso, hay un estudio en nuestra app y en nuestra página de 1 Corintios donde se habla acerca de los dones. Entonces puedes ir ahí y ver toda la información y ver la predicación. Pero vemos que claramente en la Biblia el resultado de ser bautizados por el Espíritu Santo es que puedan ser testigos eficaces del Evangelio de Jesús, porque es una obra externa. Las lenguas no son una obra externa, son una obra interna. O sea, el de al lado no puede entender qué está pasando. Nada más te va a hacer. Pero lo que sí vemos es que Jesús les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y no dice, y hablarán en lenguas, dice, y serán testigos. Nosotros a veces solo pensamos en la experiencia, en cómo será o cómo se ve eso, pero Jesús lo que está pensando es en su obra. Entonces cuando Él nos quiere llenar de su Espíritu es para hacer su obra. Y esta es la obra externa. Impactar nuestro mundo alrededor. Las lenguas o cualquier otra experiencia no impactan a nadie. Hoy creo que ha hecho mucho daño al cristianismo todo este movimiento carismático que hubo hace muchos años o algunos años. Y entonces entras a internet y entras a Facebook y hay videos en internet donde la gente se burla de lo que falsamente llamaban el bautismo del Espíritu Santo. Gente tirada en el piso, gente haciendo sonidos raros, un cuate tirando un saco, ¿no?, como si eso fuera. Y eso no es. Y es más, hizo mucho daño. No siempre vemos los dones derramados externamente cuando pasa esto, el bautismo del Espíritu Santo. Pero siempre vemos que cuando son llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es hacer la obra que Dios les ha encomendado. Esta experiencia es para hacer lo que tú y yo no podríamos hacer por nosotros mismos. Es Dios fluyendo a través de nosotros, impactando las vidas con su amor y su mensaje alrededor de nosotros.
Esta experiencia podría suceder en el mismo momento de la salvación, como te dije, pero no necesariamente. Esta experiencia que muchos llaman de diferentes maneras, no importa realmente cómo se llame. Y podríamos hacer más preguntas acerca de esto, de cómo se ve, cómo te ha pasado a ti, cómo es que se siente, pero lo mejor que podrías hacer es simplemente pedir esto y experimentarlo en tu propia vida. Que lo vivas, que lo anheles, no solo una vez, porque no es una experiencia de una sola vez, sino que constantemente puedes estar pidiendo esto. Es una experiencia necesaria para todo creyente. Realmente la pregunta sería aquí si tú ya has experimentado eso. Y si no lo has experimentado, que puedas llegar hoy a tu casa y doblar tus rodillas y decir: Señor, pues no sé, no le entendí nada, Dani. O sea, estuvo bien confuso, o sea, como que no. Pero yo quiero eso. Yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Yo quiero ver la obra externa de mi vida. Quiero que me uses para hacer tu obra. Quiero que impactes la vida alrededor de mí, el mundo alrededor de mí. Y Martin Lloyd-Jones describe esto de una manera tan increíble. Y él dice esto, que la llenura del Espíritu Santo lo puedes comparar un poco como un niño que va caminando de la mano de su padre. Y él sabe que su padre lo ama, él se siente seguro andando de su mano. Y de repente, mientras va caminando, el padre de la nada simplemente decide cargarlo y abrazarle y darle un beso y decirle que lo ama. Después de eso, cuando este niño regresa a su lugar, este niño lo que quiere es que todo el mundo sepa cuánto le ama a su padre y quién es él. La llenura del Espíritu Santo es eso, es el amor derramado, ¿no? De una manera especial en nuestra vida. Ya sabes que Dios te ama. A veces se siente como si el mismo amor de Dios te estuviera aplastando hasta que ya no puedes más. Y entonces, después de eso, algo sucede en tu vida. Y sales de ahí queriendo que todos sepan quién es tu Padre y cuánto te ama. ¿Oramos? Señor, yo quiero pedirte eso hoy para mi vida. Yo quiero pedirte que me puedas llenar de tu Espíritu hasta rebosar. Lo anhelo en mi vida, Señor, lo quiero. Que derrames tu amor una vez más en mí. Que podamos experimentar así tu amor cayendo sobre nosotros, aplastándonos, Señor. Y podamos caminar así y hacer tu obra en lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, ayúdanos a vivir así, constantemente anhelando tu Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Y hoy aquí estamos, Señor. Y si quieres llenarnos y si quieres derramar tu Espíritu sobre nosotros, hazlo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Cómo amo Semilla. Esta experiencia que habla Dani de la llenura del Espíritu. Si de pronto en tu vida has estado batallando con cosas, falta de fe, inseguridades, o hasta de pronto algún pecado en tu vida que dices: es que nada más no puedo. La llenura del Espíritu también es necesaria para vivir una vida victoriosa en Cristo. La llenura del Espíritu no se puede comprar, no puedes ir a un curso a obtenerla, no se trata de ir a un encuentro, ni a un concierto, pero lo que sí te puedo decir es que sí la puedes anhelar en tu vida con todo tu corazón y decirle: Señor, yo quiero eso. O sea, y Jesús, estando en el templo, Él levanta su voz y dice: si alguno tiene sed, que venga
y que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús está gritando esta invitación y está diciendo, si tú quieres eso, ven y bebe. Y son o sea, no es un chorrito, sino es manantiales. O sea, puedes ir y Él te puede volver a llenar una y otra vez. Y en el libro de Hechos se ve que los apóstoles no solamente tienen esta experiencia una vez en Hechos 1, sino lo ves repetido en el libro de Hechos una y otra vez, la llenura del Espíritu. Entonces anhélalo con todo tu corazón. No puedes manipular a Dios para que esto suceda en tu vida, pero sí lo puedes anhelar y decir, Señor, yo quiero esto. A mí me ha pasado cuando de pronto ni lo estoy buscando. Me pasó una vez que, y sé, o sea, cuando te sucede sabes, o sea, esto fue Dios que me tocó, que derramó su Espíritu, que me hizo saber cuánto me amaba. Antes de venir aquí hace 8 años a Veracruz a plantar la iglesia con mi esposa y mis hijos, los niños estaban bien chiquitos, fuimos Andy y yo a una conferencia de pastores y pues con un chorro de inseguridades, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y si nadie llega a nuestra iglesia? Y no teníamos recursos para plantar la iglesia. O sea, simplemente mi pastor, el último domingo que estuvimos en Semilla, nos pasó enfrente, puso su mano sobre nosotros, oró la iglesia y vámonos. Ya, al día siguiente ya estaba la mudanza, listos y todo. Y entonces, pero una semana antes fuimos a una conferencia de pastores. Y yo vi el programa de la conferencia de pastores y le dije a Sandy, oye, ¿y si mañana nos saltamos la primera? También eso lo hacen los pastores, ¿eh? Y entonces, pues como que no tenía mucha expectativa. Y al final, al día siguiente, nos despertamos temprano y le dije, bueno, ya vámonos a la conferencia. Llegamos tantito tarde, nos sentamos y había un predicador que yo no tenía ninguna expectativa, como que, así. Y él empieza a hablar la palabra de Dios y yo sabía, Dios me estaba hablando a mí. Y él dijo una cosa, dice, si Dios es tu Padre, Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar y va a darte todo lo que tú necesitas. Y yo sabía que Dios me estaba diciendo eso para venir aquí a Veracruz. Y hazte de cuenta que sentí que el Espíritu Santo literal me estaba cayendo, el amor de Dios así en mi corazón. Y entonces estoy llore y llore. Está mi esposa de un lado y mi pastor del otro y así nada más. O sea, ¿qué onda? O sea, apenas estaba empezando el predicador a dar su sermón. No había música, no había nada. Simplemente Dios dijo, ahora es cuando. Y derramó su Espíritu una vez más en mí. Entonces, búscalo con todo tu corazón. Cuando suceda vas a saber, esto es lo que platicamos en Distintivos. Puede suceder en medio de la alabanza, un domingo que vengas y digas, Señor, yo quiero, y disponte. Puede suceder, tengo un amigo que iba en el coche manejando y por ahí en el templo de los mormones, y yo digo, ¿qué lugar escogiste, Dios? ¿No? Y ahí, pum, le cayó el Espíritu Santo y no podía parar de llorar del amor de Dios en su vida. Y me habló y me dijo, Dios me ama, y lo sé. Y entonces tu vida a partir de ese momento cambia, porque Dios te da certidumbre, te da seguridad, Dios te derrama su amor, y ese amor no nada más es para ti, lo empiezas a repartir a los demás. Son vidas dinámicas. Recibiréis poder. Esta palabra poder es dunamis, que algunos pastores dicen es dinamita, ¿no? Y digo no, porque en esa época no existía la dinamita en tiempos de Jesús, sino es dinámico. Y de pronto Dios te da una vida dinámica. ¿Para qué? Para hablar de Él, para amar a los demás, para dar consolación, para dar una consejería de pronto un día, para servir a alguien, para ir a ver a un enfermo, para hablarle del Evangelio a alguien que de pronto te encuentras con él en la calle. Y busca eso de Dios, dunamis, dinámico.